Gloria a Dios por los grupos pequeños. Ya saben que estamos terminando la temporada de grupos pequeños, la segunda y tercera semana de julio, y estamos empezando la segunda y tercera semana de agosto, si no estoy mal. Un mes descansamos, ¿no? O sea, no es que descansamos, nos vamos a dormir y todo, sino que es porque se abrirán nuevos grupos pequeños, quizás seguirán los mismos y o aumentarán, no lo sabemos, de acuerdo a lo que haya. Y ese mes se escribirá, se verá y todo esto, ¿ok? Así que yo les invito, iglesia. Es una forma de conectarnos con la iglesia y poder invitar también personas. Sí, hay personas que se unen a los grupos pequeños que no vienen a la iglesia, pero pronto vendrán. Amén. Esa es la idea de los grupos pequeños. Así que si quieres estar conectado, únete a un grupo pequeño para nuestra segunda temporada que ya se viene en agosto. Amén. Sí. Bueno, y también eso después vamos a pasar, ¿verdad? Hay otro anuncio, pero después, ¿verdad? Ok, después, ya, de repente estoy hablando de más. Ok, vamos a la palabra de Dios esta mañana. Si ustedes pueden ver ahí, ¿cómo se titula la meditación de esta mañana? Sujeción, ¿verdad? Sujeción. Y estamos ya terminando nuestra serie este domingo, y el próximo domingo ya estamos julio, mes patrio. Wow, julio, ¿sí? Hubiera sido lindo celebrar julio con el Perú en el Mundial, pero bueno, no se pudo. No, ya no, pastor, no más a la herida, por favor, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero hay otros motivos más por qué celebrar que somos libres, y estaremos celebrando en julio nuestro mes patrio, ¿no? Aunque acá en Arequipa más celebran en agosto, ¿no? Pero entonces, yo me siento arequipeño también porque tengo ya viviendo acá mucho tiempo en Arequipa, ¿no? Casi toda mi vida la he vivido acá en Arequipa, ¿sí? Creo que sacando cálculos, la mayor parte de mi vida la he vivido acá, entonces soy por adopción arequipeño, ¿no? ¿Sí? Ya, yo vine a vivir acá el año 99, ¿sí? Y así sacan cálculos, ya saben, ¿no? Que bastante tiempo es, ¿no? Entonces, Arequipa es una ciudad hermosa, ¿sí? Es una ciudad bella y es mi ciudad. Sí, es mi ciudad. Amén, a todas ellas, ¿no? Melgar es mi equipo, no, tampoco. No, mentiras. No, pues cuando gana Melgar me emociono, ¿no? Aunque no soy Melgar, pero me emociona, ¿no? ¿No? Sí, porque es como que de acá, ¿no? De la ciudad, de Arequipa. Y no les emociona a ustedes cuando ven Melgar en octavos de final de los americanos. No, a mí me emociona eso. Me emociona. No soy de ir al estadio, pero me emociona, ¿sí? Aunque no soy hincha, sí, ¿no? Pero bueno, así que está bien. La vez pasada vi una hermana que vino con su polo de Melgar, ¿no? Y yo le digo, pero Perú juega el lunes, le digo, o sea, tienes que venir con tu polo rojo y blanco. Pero bueno, a veces tenías que venir, por eso perdimos. No, mentira. No. Bueno, iglesia, sujeción, ¿sí? Vamos a leer Efesios 5:21, dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Cortito, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vamos a orar para que el Señor nos hable, nos guíe esta mañana. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, por tu amor, tu misericordia, por lo que tú nos vas a estar hablando hoy. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo para nosotros, siempre hay una palabra, Dios. Y yo te pido que tengamos nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta, para poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre santo hoy te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Sujeción, ¿sí? Es fácil sujetarse, ¿verdad? La Biblia habla de sujetarse a sus pastores, sujetarse a las autoridades civiles, las mujeres sujetarse. ¿A quién? Ay, no sé, ahí no hablan, ¿no? Sujetarse a sus esposos, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No es que voy a quedarme ahí nomás, ¿sí? Yo recuerdo que un día, yo había tenido un tiempo no de relajo, sino de descanso en el Señor. Y me acuerdo que un día me llama el pastor, en esa época el pastor Eliel,
y me dice, Abraham, a mí me gusta la música, ¿no? Siempre me gusta y Dios siempre me ha usado en el servicio de la música, en jóvenes, en niños, en muchas áreas, ¿no? Y recuerdo de que yo pensé que esa llamada del pastor era para decirme, Abraham, quiero que estés en el equipo de música o que te hagas cargo, no sé. Pero me dijo, Abraham, quiero que te hagas cargo de jóvenes adultos. Y yo en ese entonces no era tan adulto, ¿no? Ahora sí soy adulto ya, ¿no? Ya todavía adulto, ¿no? Todavía no soy viejito, todavía me dicen joven por ahí, ¿no? No me dicen señor, aunque a veces me dicen señor también. Y eso duele, ¿no? Pero eso duele un poco. Pero recuerdo que ahí tenía, si no mal recuerdo, yo ahí tendría 25, 24 años, creo, por ahí. Entonces no me consideraba tan adulto, ¿no? Como para hacerme cargo de jóvenes adultos, ¿verdad? Porque obviamente todos a los que yo iba a liderar, iba a decir algo, sobrepasaban mi edad, eran mayores que yo, ¿no? La mayoría, no por mucho, pero eran mayores que yo. Entonces no me sentía como que, pero si son mayores y yo estar ahí. Pero le dije, ya, pastor, le dije, amén, voy a tomar ese encargo, ¿no? Yo hubiera podido decir que no, porque el pastor no me dijo, tienes que, sino me dijo como que, ¿podrías? Y yo le dije, ok, lo voy a hacer. Si yo hubiera dicho no, quizá el pastor no hubiera dicho nada. Pero esa sujeción, porque yo le voy a haber dicho, pastor, mejor no le parece, a mí me gusta más la música, ahí estaría mejor. Pero el haberme sujetado en este momento a ese mandato, digamos, hizo que yo aprendiera bastante, ¿sí? Porque algunos pueden recordar esas reuniones de jóvenes adultos que teníamos, hacíamos muchas cosas, ¿no? Cada reunión de jóvenes adultos que teníamos hacíamos algo diferente, pensábamos en qué cosas hacer para poder dar el mensaje de Dios. Y me sentí bien, aprendí más de la palabra de Dios, me llevó a estudiar más su palabra y a extender más mi vida. Que si yo hubiera dicho no, no hubiera podido hacer eso. ¿Sí? Entonces, aprendí mucho de esa temporada en mi vida. Aprendí. ¿Por qué? Porque entendí lo bueno de someterse, ¿no? a Dios. Aunque en ese momento no estaba tan animado, ¿no? De verdad, ¿no? Porque no me consideraba tan adulto, ¿no? Más o menos nada más, ¿sí? Ahora, la Biblia cuando hablamos de sujeción, nos habla de amor, de obediencia y de orden, ¿sí? Y quiero que leamos Juan 14:31. ¿Qué dice Juan 14:31? Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Es una parte donde Jesús habla a sus discípulos, pero lo que quiero resaltar es eso, ¿no? Más para que el mundo conozca que ¿qué? Que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Por qué? Por amor, ¿verdad? Es una sujeción de amor. No es, bueno, ya pues me dijeron y lo hago, sino es para que el mundo conozca que ¿qué? Que amo, o sea, para hacer testimonio del amor que tengo al Padre y cómo el Padre me mandó, hago, ¿sí? Entonces Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. Eso era, Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. Era un sometimiento por amor a su Padre, ¿no? Y yo creo que esa es la idea principal que tenemos que tener, ¿no? Que debemos tener. ¿Las sujeciones en qué? En amor. En amor. ¿Saben? Jesús siempre evidenció esa relación de amor con el Padre, ¿sí? Siempre cuando Jesús habla del Padre, habla en una relación de amor. Cuando está a punto de ir a la cruz, que dice, hágase tu voluntad, ¿verdad? Aunque si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Siempre hay una relación de obediencia y amor del Padre con el Hijo. Y siempre Jesús evidenció esa relación. Y saben, esa debe ser nuestra máxima de vida. Esa debe ser nuestra máxima de vida, siempre centrada en Jesús. Si yo conozco a Jesús, conozco al Padre. Si yo sé cómo es Jesús, si yo imito a Jesús,
voy a conocer al Padre. ¿Mm? Dice la palabra de Dios, hemos leído, ¿no? Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Saben? La palabra someteos se traduce del griego, no lo voy a decir, es un poco difícil, pero vamos a ver si me sale. Está muy tranca. Upotasomenoi. Pero más que la palabra en griego, lo que significa esto es una acción de subordinación. Si estar subordinado a algo, ¿no? Dicho verbo tiene una connotación militar, ¿ok? En este verso que hemos leído, una connotación militar donde el orden y la disciplina juegan un papel de importancia, pero más que todo una subordinación sana para el correcto funcionamiento del organismo espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay un orden, amén, hay una organización y hay un orden establecido. Entonces, por eso es que habla la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo a los Efesios, diciéndoles, hey, someteos unos a otros en el Señor, que haya esa subordinación, pero no una subordinación de señorío y dominio, no, yo aquí mando y hacen lo que yo quiera, no, es una subordinación en amor, ¿sí? Y una subordinación sana. Y esto lo podemos ver reflejado cuando el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 5, 2 al 3, y escribe el apóstol Pedro, no traten a la grey, o sea, a la iglesia, y acá está hablando a los pastores, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. ¿Sí? Voy a leer una vez más. No traten a la grey, ¿sí? La grey somos nosotros, la iglesia, ustedes, como si ustedes fueran sus amos. Eso está hablando los pastores. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está hablando de la labor pastoral, ¿sí? De esa labor pastoral del pastor con la iglesia. Y es claro, antes que todo, ¿qué dice? Debemos ser ¿qué? Ejemplo. O sea, yo como pastor en la iglesia, aquí en Emmanuel, yo con mi vida tengo que ser ejemplo, más que simplemente pararme un domingo aquí y predicar. Mi vida tiene que ser un ejemplo para los demás, porque si no, estaría simplemente hablando, no sé, sabiduría humana, porque yo primeramente tengo que vivirlo y tengo que, oh Dios, tengo que cambiar esto en mi vida, tengo que transformar esto en mi vida, porque bajo mí, se podría decir, hay una grey, hay una iglesia, ¿no? Que no está en mando, no, yo no digo, tienes que hacer eso, sino yo lo voy a hacer, la iglesia tiene que decir, yo lo voy a hacer porque hay un ejemplo que estoy mirando. ¿Me dejo entender? O sea, yo no puedo decir, háganlo si yo no, ¿verdad? Es algo que no tiene pies ni cabeza. O sea, habla más que todo del ejemplo que tiene, de la enseñanza de vida que tiene que tener un líder, un pastor. Y eso no solamente es en la iglesia, también en el ámbito de la casa, ¿no? ¿Sí? En el ámbito de la casa, ¿no? Del sacerdocio. Ahora, aquí en Efesios nos dice en el temor de Dios, en el temor de Dios. Y esto lo podemos explicar como por respeto a Dios, por respeto a Cristo. Y esto es lo que nos debe mover, ¿sí? Estar sometidos unos a otros porque respetamos a Dios. Ese es el temor, no es por miedo, sino hay un respeto a la soberanía de nuestro Dios. Eso, amada iglesia. Por eso debemos estar sometidos unos a otros en la iglesia. Y como dijimos antes, este sometimiento se da por el correcto funcionamiento de la iglesia, ¿no? Pastores, ministros, líderes, voluntarios, ¿ok? Hay, si bien cierto, una jerarquía, pero no una jerarquía por subordinación de que tienes que hacer todo lo que se te diga, sino en ese sentido de este sometimiento en amor, entendiendo que lo hacemos por honor a nuestro Dios, ¿sí? Porque la iglesia tiene que funcionar. Amén. Hay una cabeza, hay ministros, hay líderes, hay voluntarios. Entonces tenemos que entender esto,
¿Qué dice Efesios 4:16? Efesios 4:16 dice su palabra, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Las coyunturas, ¿no? Yo no tengo mi brazo por allá, ¿verdad? Brazo hace esto y mi brazo se va a hacer, ¿no? Y de ahí regresa. Está unido a mí. Mi pierna, todo está unido. Yo no tengo por allá mi cabeza, por allá mi pierna, y cada uno hace lo que quiera. No, estamos unidos. Por eso habla acá en Efesios de estar unidos, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sí? Yo tengo mi brazo, si quiero cargar algo, esto me ayuda. Si yo me saco el dedo pulgar de mi mano, me va a hacer, ya no voy a poder agarrar cosas, ¿verdad? Si me saco el pulgar de mi dedo del pie, me va a ser difícil equilibrar mi vida. O sea, cada parte del cuerpo tiene un funcionamiento, ¿sí? Y eso ayuda. Uno tiene que entender el funcionamiento que Dios le ha dado dentro de su iglesia, porque si no entiende esto, no va a funcionar. ¿Sí? Imagínense que por ahí mi mano quiere hacer otra cosa. Eso no se da. Por eso es que el apóstol Pablo hace se podría decir esta analogía entre el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Para que entendamos cómo es que debemos funcionar. ¿Sí? Entonces, esto es una unidad, ¿verdad? Nunca estas partes podrían trabajar alejadas del cuerpo. Mi mano no puede trabajar alejada del cuerpo. Eso es imposible. Humanamente es imposible. ¿Sí? Mi mano no puede estar haciendo lo que quiera. Está unido a mi cuerpo para ayudarme. Ahora, esto es siempre en amor, obediencia, para que haya un orden en la iglesia. Ahora, también la Biblia habla de la sujeción al pastor. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo voy a ver una vez más. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. ¿Saben? La labor del pastor es guiar a las ovejas a pastos frescos. ¿Sí? Esa es la labor del pastor. Enseñar, guiar, alimentar sus vidas espirituales. ¿Sí? Y la palabra que acá se usa sujetado se traduce del griego hupeiko, que es la unión de dos palabras. Hupo, griego, bajo, y eiko, que es sometimiento, someterse. No, ese bajo, ese hupo es como el sub en el español, ¿verdad? Cuando ustedes que hablan de subordinado, ese sub es ¿cómo se llama? Lo que se utiliza acá en el griego, hupo. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos entender como estar bajo autoridad. ¿Sí? Bajo autoridad. No es una relación de, como hemos dicho antes, de dominio. No, tú tienes que hacer todo lo que yo diga. No, pero es una relación de estar bajo una autoridad. Ahora, hay una responsabilidad especial en los que ejercen un ministerio pastoral, ¿no? Hay una responsabilidad en mi vida. La responsabilidad de velar por las almas de los hermanos en la iglesia. Esa es una responsabilidad, ¿no? El dar palabra, el poder orar por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de sus vidas delante de Dios. Damos cuenta. A veces se me acerca alguien a pedir un consejo y yo le tengo que dar un verdadero consejo, no queriendo quedar bien con la persona, sino queriendo quedar bien con ¿quién?
con Dios. Porque ¿quién me va a pedir a mí después, cuentas de esa vida? Dios. Yo no puedo decir, no, a ti te voy a hablar así nomás y a ti de otra forma, porque yo estaré dando cuenta de esas palabras delante de Dios. Y no es mi carne, sino es la palabra de Dios. El consejo que está por la palabra de Dios. Entonces, hay una responsabilidad, hermanos, porque vamos a dar cuenta delante de Dios. Ahora, esto no quita la responsabilidad de ti, como tú diriges tu vida. No quiere decir, he pecado, es que el pastor no me ha visitado, el pastor no me llama o no me escribe, es por eso que estoy pecando. Él es responsable. No habla de eso acá la palabra de Dios. Tú eres responsable de tu relación con Dios. Porque cada domingo se habla palabra. Si estás en un grupo pequeño puedes escuchar palabra. Si te unes a los grupos de oración puedes escuchar palabra. Entonces no podrá haber en ti excusa de decir, nadie me lo dijo. No hubo la labor pastoral. Amén. Entonces no quita responsabilidad a ti, de cómo tú diriges tu vida delante de Dios. La labor pastoral es siempre guiar, enseñar, corregir, exhortar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su palabra. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, elige tomar o no esos consejos y cómo dirigir su vida. ¿Por qué? Porque, somos seres que tomamos decisiones, ¿verdad? Nuestras propias decisiones. Entonces, cada uno elige tomarla o no. ¿Saben? Amada iglesia, sería genial que todos obedezcan, no a a algo que se me ocurra como pastor, sino que de acuerdo a la palabra de Dios obedezcan y se sujeten. Sería genial que todos obedezcan el consejo y se sujeten a Dios. Sería genial, pero no es así normalmente. A veces sí, a veces no, a veces como dicen los papás, ¿cómo es? ¿Te entra? A veces pasa eso también en la iglesia. Vas a consejería, escuchas, el pastor te da un consejo y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ya no es responsabilidad del pastor. Ya el Señor vendrá y esta vida, Señor, yo le hablé, claro, sí. Por eso en mí tiene que estar, yo le digo, Señor, a veces, iglesia, acá yo les confieso, cuando estoy en consejería con alguien, y a veces estoy escuchando y digo, Señor, dame sabiduría, Padre, para poder dar un consejo de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mí, a mi sabiduría, sino conforme a tu palabra. Y para eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, buscarlo a Él, ¿no? Porque si no, ¿de dónde va a salir ese consejo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Sí? Aunque siempre habrá ovejas que no querrán hacer caso. Y humanamente hablando, eso no trae alegría al corazón del pastor. Por eso que esto habla, ¿no? Habla aquí, ¿no? Para que lo hagan con alegría. O sea, para que esa labor pastoral sea con alegría. Porque cuando obviamente tú das un consejo y la persona... ¿Ustedes creen que hay alegría en el pastor? ¿Ustedes creen que, qué genial, hermano? No, excelente porque se entró por aquí y salió por acá. Cuando un padre da un consejo al hijo y el hijo hace lo que quiere, ¿hay alegría en el corazón del padre? ¿Alegre es el corazón del padre? A ver, el hijo desobediente, ¿alegra el corazón del padre? Como papá les estoy hablando a ustedes, padres. ¿Alegran? Si ustedes tienen un hijo desobediente, ¿alegra su corazón o entristece su corazón? A eso se refiere aquí. Que cuando en la iglesia hay la misma tónica de no hacer caso, entonces no hay alegría en el corazón del pastor. No hay, ¿no? Y muchas veces puede haber, ay Dios, ¿por qué? ¿Qué es eso? Queja, ¿verdad? Ay Dios,
Los padres no se quejan a veces. Ay, Dios, ¿por qué mi hijo hizo esto? No, pues le estoy diciendo, ¿qué es eso? Queja. Entonces, esto no tiene que haber, pero hay, ¿no? Y hay porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Esto no es provechoso. A ver, entonces, no quiero perderme, por acá está. Entonces, hay una responsabilidad. A ver, me estaba perdiendo, perdón. Ya, sí. Cada uno tiene que ver de su vida, cómo dirigir su vida. La palabra de Dios, no. Nosotros tenemos que exhortar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cada uno elige tomar o no la guía para sus vidas, ¿no? Cada uno lo hace, ¿sí? Ahora, como esto, el no ser obedientes no trae alegría al corazón del pastor, ¿no? Entonces, para la iglesia esto no es provechoso, ¿no? Y para las vidas de estas personas no es provechoso. Y para la extensión de la iglesia tampoco es provechoso. Porque hay hijos desobedientes que no hacen caso. Entonces, no es provechoso para la persona desobediente y no es provechoso para la iglesia, para la extensión de la labor en la iglesia. Y acá hay algo interesante en 1 de Pedro 5:5 y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A mí me parece interesante que el apóstol Pedro haga un recalque especial en los jóvenes, ¿verdad? Hace un recalque especial en los jóvenes, que muchas veces yo ya estoy saliendo, ya estoy entrando a base 4, ¿sí? No me miran así, sí, estoy entrando, no digo que ya estoy entrando. Cuando esté voy a decir, ya estoy en base 4, ahorita estoy entrando. Pero todavía me considero joven, tengo corazón joven y hasta siempre diré eso, ¿no? Pero acá hay un recalque especial en los jóvenes, ¿no? Que muchas veces por ideales mal enfocados les es difícil sujetarse. Les es difícil sujetarse a la autoridad, ¿sí? Siempre ha habido jóvenes rebeldes. Acá también. También había jóvenes rebeldes que querían hacer, no, yo tengo mi idea, tengo mi sueño, tal, y yo hago, y el Señor me dijo. Siempre ha habido jóvenes. Y acá nos habla de sujetar a los ancianos. Los ancianos son pues los pastores, no son los, pero yo me sujeto a mi abuelo, no. O sea, habla de la autoridad pastoral en la iglesia, ¿no? No. Siempre ha habido jóvenes rebeldes en la iglesia de hoy y en la iglesia primitiva de esa época. Siempre ha habido. Y a veces nosotros hemos sido rebeldes también, ¿verdad? ¿O no? No sé si les conté la historia, ¿no? De que un pastor me dijo que no me ponga un polo porque tenía no sé qué cosa aquí, el polo para mí no tenía sentido lo que me decía ese pastor, porque era una imagen del demonio de Tasmania, ¿no? Y el pastor decía, no, que eso es que el demonio, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo tenía 17 años. Para mí eso en mí era, por favor, pastor, ¿no? Pues claro, pues ya está viejito, ¿no? No tiene nada que ver. Yo decía, no, yo muy sabio, ¿verdad? Con 17 años, muy sabio. No tiene nada que ver, esto es solamente un dibujo. ¿Podría haber tenido razón? No. Pero el detalle está la sujeción a mi pastor en ese momento. No era el pastor Elías, no era el pastor David tampoco, ¿no? Un pastor muy amigo hasta hoy mío, ¿no? Ya anciano, ya esa época era anciano, más anciano, ¿no? ¿Sí? Pero siempre mi relación con él es de amor, de cariño, ¿no? A pesar de incidentes que pudo haber habido, ¿no? Yo me acuerdo que yo le dije, si lo he contado ya hace tiempo en la iglesia, yo le decía, si usted me regala un polo, pastor, diferente a esto, yo recién me voy a quitar este polo. Todavía tenía dos así, tenía uno grande, uno así y otro en la espalda. No sé por qué tenía demonio de Tasmania. No es que haya sido hincha de él. Y el pastor me regaló un polo. Un polo verde, me acuerdo hasta ahorita, con amarillo, feo. ¿No? Que era de un evento, algo así, de un campamento, de algo. Y me regaló, Y como yo había dado mi palabra, tenía que ponérmelo, ¿no? Si usted me regala, yo me saco esto, pero usted me tiene que dar otro polo.
Así, ¿no? Pero tenía 17 años. Por eso hablan, los jóvenes están sujetos a los ancianos. Yo en ese momento era un joven y yo no estaba sujetándome a esa autoridad que el Señor había puesto sobre mi vida. Jóvenes aquí en la iglesia, yo no soy anciano, recién voy a cumplir 40 años. No sean rebeldes. ¿Saben? Tenemos que seguir ese ejemplo de humildad, ¿sí? de estar sujetos, ¿no? El Señor Jesús, como hablamos la semana pasada, Él estuvo sujeto a sus padres, ¿verdad? Siendo el Rey de Reyes. Eso lo hablamos la semana pasada. Estuvo sujeto a Él y a su Padre, a sus padres terrenales y a su Padre celestial. Está en Lucas 2:51. Si lo quieren buscar, lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, nosotros los jóvenes, ya me incluyo también, siempre que queramos hacer algo en la vida, preguntémonos, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Ya saben, si yo conozco a Jesús, conozco al Padre. Entonces, cuando yo quiera realizar algo en mi vida, ¿qué haría Jesús? ¿Estaría en este embrollo Jesús? ¿Estaría en medio de esto Jesús? Si no lo conoces, te aseguro que vas a meter la pata. Siempre preguntémonos, ¿qué haría Jesús? Ahora, podemos ver aquí un ingrediente fundamental de la sujeción, que es la humildad. No la falsa humildad, sino la humildad, no una humildad actuada. ¿Sí? Sí. No falsa humildad, ¿sí? Sino una verdadera humildad. A Dios no podemos engañarle. Él conoce a los de corazón soberbio y orgulloso. Él lo conoce. A Dios no podemos andarle con medias tintas. Él los conoce. Y es más, la palabra de Dios dice que Él resiste. ¿Sí? Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. Es como cuando la Biblia dice resistir al diablo. O sea, Dios resiste, ¿no? Le hace oposición al que es soberbio. Más allá. Así es como Dios trata al que es soberbio y da gracia a los humildes. Al orgulloso, al soberbio, Dios lo resiste. Se opone a ellos, a los humildes da gracia. Es decir, se congracia con ellos. Su favor acompaña al humilde. Y para ir terminando, algo muy importante, la sujeción en el matrimonio. No sé, acá no todos estamos casados, ¿no? Pero algún día nos casaremos, ¿no? Bueno, yo ya estoy casado, pero los que no están casados me refiero, ¿no? ¿Qué dice Efesios 5:22-24? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Escuchen, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas les estén a sus maridos en todo. He dicho, como dice mi suegro. Creo que la palabra clave aquí es como al Señor. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, ¿cómo sujeta su vida al Señor si una esposa vive una vida de comunión con Dios? O sea, tú puedes sujetar, puedes entender esto, amada hermana, cuando vives una vida de comunión con Dios. Cuando vives una vida de comunión con Dios vas a entender lo que es poder sujetarse a tu esposo, ¿sí? Cuando comprendes esa relación de Cristo como cabeza de la iglesia, ¿no? Porque no es un ente separado, que no es que Cristo está por allá y el cuerpo por acá, ¿no? Es por eso siempre el apóstol Pablo hace esa analogía, ¿no? Esta es la cabeza, que es Cristo, la iglesia, el cuerpo. Nunca van a ver la cabeza por allá y el cuerpo por acá, porque ya estaría eso muerto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nunca puede haber algo separado ahí. Es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador, ¿sí? Entonces, la iglesia entiende esto y se sujeta al Señor. Entonces, este es un principio. Cuando tú entiendes este principio de sujeción de Cristo con la iglesia, ¿sí?
Cuando tú tienes una relación con Dios, vas a entender este principio y entonces podrás sujetarte a tu esposo. Acá hay una labor muy importante en la mujer, ¿okay? De entender este principio de autoridad en el hogar y aplicarlo en su vida. Entonces, entendiendo que no puede haber un cuerpo sin una cabeza. Ay, tiene que haber una cabeza. Ay, pero cuando la mujer quiere ser la cabeza, ¿no? Pero que ahí la relación es Cristo es la cabeza, entonces mi esposo es la cabeza de mi hogar. Pero para la mujer acá es la labor de entender esto para aplicarlo en su hogar. Esa relación de autoridad, aplicarlo en su vida. No hay un cuerpo sin cabeza. Es una relación de armonía, ¿sí? Y tengamos en cuenta algo. No dice maridos sometan a sus esposas. No dicen maridos hagan que su esposa se sujete. Vamos, no. ¿Qué dice? Esposas, sujétense. ¿A quién es el mandato? A la esposa, pero es una labor de la esposa el entender este principio. No dice, y si no hace caso Mario, ya pues aplica. No dice esto. No dice esto. ¿Saben? No dice obliguen a sus esposas. No dice esto. Por eso la responsabilidad de la mujer de entender esta relación de la iglesia con Cristo. Entenderla para yo someterme a mi esposo. Es una relación de amor sabia, ¿sí? Ahora, cuando esa relación de sujeción no hay en casa, entonces empieza a haber problemas. La mujer comenzará a querer tomar el lugar en el hogar que no le corresponde y comenzará a haber conflictos en casa, porque está haciendo un orden antinatural en casa, está viendo un enfoque antinatural en casa, ¿sí? Y quiero que leamos Proverbios 27, 15 y 16. Vamos a leerlo. Como gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer que siempre discute. Querer contenerla es querer refrenar el viento o tratar de retener el aceite en la mano. Cuando una mujer no entiende el lugar que Dios le ha dado en el hogar, comienza a ver un hogar disfuncional, un hogar con problemas. ¿Y qué pasa? La mujer comienza a ser como una gotera. ¿Ustedes han visto esa gotera? Cuando llueve, cuando hay goteras, felices con eso, ¿verdad? No, es como querer contener o refrenar. Alguien puede, cuando corre viento, yo voy a parar el viento. Alguien puede retener el aceite en la mano, se va, no se escurre. Así es esa relación cuando una mujer no entiende el lugar. No un lugar bajo, o sea, un lugar, digamos, yo tengo que estar haciendo todo lo que me dicen. No, sino esa relación de ayuda que Dios le ha puesto en el hogar. Ahora, eso no quiere decir que el hombre pueda hacer lo que quiera y lo mejor, ¿no? Y la mujer solo tiene que decir amén. No es así. No es así, no es, oye, tienes que sujetarte y solo tienes que decir amén. No. ¿Qué dice Efesios 5, 25 al 28? Lo seguimos leyendo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, ¿no? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿No era lo primerito nomás? No, también hay otra parte. También, esposos, debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia. Y la verdad parece una valla bien alta, ¿no?
O sea, Dios, tú le dices a la mujer que se someta, pero a mí me dices que la ame como tú amaste a tu iglesia. O sea, me la pones difícil. Parece una valla muy alta. Pero lo que debemos resaltar aquí es que Él dio su vida. Él dio su vida por la iglesia. Él dio su vida por su iglesia. Así nosotros debemos dar nuestra vida para cuidar de ellas de una manera muy especial. Esto implica sacrificarse por ellas, ¿no? Esto va mucho más allá del amor romántico. Mucho más allá del amor romántico. ¿Sí? Mucho más. Amén. ¿Verdad, amor? Mucho más allá. Es un amor sacrificial. Entender que como sacerdote de mi hogar también debo proveer de pan espiritual a mi casa. Preocupándome de la vida espiritual de mi esposa, de mi familia, de la vida emocional de mi esposa. Preocuparnos de que siempre se vean hermosas, de que se sientan hermosas, que se sientan amadas. Jesús amó tanto a su iglesia y lo que leemos ahí, ¿no? Se presentó, se dio por ella para santificarla, purificarla, ¿sí? Y todo eso, dice después el apóstol Pablo, así ama. Esposo, así ama. Debemos amarlas como a nuestros propios cuerpos. Pero yo no me cuido. No habla de eso. Es que yo amo, somos unos. Yo y mi esposa somos uno, ¿no? Si yo hago daño a mi esposa, me estoy haciendo daño a mí. Es como si yo mismo me estuviera, ¿no?, chancando. Yo mismo me hago daño. Es por eso que que dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. ¿Sí? Nadie en su sano juicio haría daño a su cuerpo, ¿o sí? No, yo no, un corte que a otro. Nadie en su sano juicio haría esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos daño a nuestra esposa, le hablamos mal, ¿no?, decimos palabras hirientes, nosotros estamos dañando también nuestras vidas. No te olvides que somos uno con nuestras esposas. Nadie, si tiene una pierna rota, la dejaría ahí, ¿verdad? No hay problema, no me duele. Nadie haría eso. Cuando haces daño a tu esposa, te estás haciendo daño tú. Voy a leer lo que decía un comentarista. Un comentarista dice lo siguiente: en el nivel práctico, por lo tanto, todo el pensamiento del marido debe incluir también a su esposa. Wow. Nunca debe pensar en sí mismo en aislamiento o desapego de ella. En el momento en que lo hace, ha roto el principio más fundamental del matrimonio. En cierto sentido, en el momento en que un hombre piensa en sí mismo de forma aislada, ha roto el matrimonio. Cuando comienza a pensar en él y solo en él, en lo que él quiere, en sus sueños, y saca a su esposa de eso, comienza a quebrantar el matrimonio. Y esto es así porque yo y mi esposa somos uno. Y eso es en toda la extensión de la palabra. Somos uno en toda la extensión de la palabra. No solamente somos uno cuando dormimos, somos uno en nuestros pensamientos, somos uno siempre. En nuestros proyectos, en nuestros sueños, en nuestros ingresos. Somos uno. Acá les voy a decir algo y voy terminando, ¿no? Con mi esposa nosotros no hay ella gana, yo gano y es tu plata y es mi plata, porque ya estaría rompiendo este principio. Lo estaría rompiendo, porque yo estaría teniendo mi dinero para mis cosas. Y eso ya escuché un pastor decir, el pastor Matos creo que es, y él decía: cuando un matrimonio empieza así, ya empieza de una cierta forma empieza a divorciarse, decía, a separar sus caminos. Cuando tu plata, esa es mi plata, son tus cosas, son mis cosas. Es por eso que eso de casarse por bienes separados es como te casas divorciándote. Me acuerdo que una amiga me hablaba de esto y yo le decía, y le dije, pero eso es como casarte, pero ya teniendo miedo que te vas a
separar, ¿no? Uy, si nos separamos, ya cada uno tiene sus cosas, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá es que nosotros tenemos que cuidar esto. Siempre somos uno. ¿Entiendan? Y los que se van a casar, uno. En toda la extensión de la palabra. Y vamos a terminar, me estoy amargando mucho. Para entender la sujeción es necesario vivir una vida bajo los principios bíblicos, iglesia. Cuando estamos guiados por esos principios, vamos a poder entender y vivir la sujeción de verdad. Y de esta forma vamos a honrar a Dios con nuestras vidas. Seremos de bendición para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestro matrimonio, para nuestra sociedad. Y no he hablado hoy de estar sujetos a las autoridades y muchas cosas más que posiblemente lo tocaremos después. Amada iglesia, estemos sujetos en el amor de Cristo. Amén. ¿Podemos orar un momento? Sí. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque tú esta mañana nos das palabra, Señor. Nos das palabra. Y yo te pido, Dios, que podamos ponerla en práctica en nuestro liderazgo, en nuestra vida matrimonial, en el hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, trae un renuevo, Dios, a los matrimonios de esta iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Trae un renuevo especial, Dios. A eso que se ha estado desgastando, Señor, renuévalo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por alguna razón y por algún motivo, tú has dado esta palabra esta mañana, Dios. Iglesia, el Señor ha dado palabra de Dios esta mañana por una razón específica en las vidas de los matrimonios de esta iglesia hoy. Y en el nombre de Jesús, yo te pido simplemente que abras tus oídos, abras tu corazón y lo entiendas. Y también para la sujeción y el liderazgo, obviamente. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amamos tu nombre, te amamos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Glorificamos tu santo nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por todo. Dios los bendiga.